Buenas tardes, que Dios te bendiga. Te hablamos una vez más de parte de una mano amiga y estamos aquí para seguir compartiendo la palabra de Dios y esperamos de que le siga siendo de bendición. Tenemos ya bastantes videos hablando del tema del arrebatamiento, porque creemos que en este tiempo que vivimos eso va a suceder según la palabra de Dios y según lo que vemos a nuestro alrededor. En Mateo capítulo 24 el Señor Jesucristo habló claramente de estos últimos días. El apóstol San Pablo en el primer libro y segundo de Tesalonicenses también habló sobre la venida de el anticristo y juntamente con eso el arrebatamiento. Y en varias partes de la palabra de Dios podemos encontrar este tema y creemos de que puede suceder o que va a suceder en nuestros días porque estamos en los últimos días. Creo que para nadie es ninguna sorpresa de cómo estamos viviendo con tanta opresión y depresión y pues guerras y rumores de guerras y cosas por el estilo, terremotos, desastres naturales a diario. Entonces todo esto nos enseña y aparte otras señales ya que tiene que ver directamente con la iglesia cristiana, con el mundo espiritual. Entonces, es importante que le demos el lugar que se merece a la palabra de Dios en nuestras vidas, para que el Señor Jesucristo en ocasión lo puso de esta forma y dice, tengan cuidado por ustedes mismos para que sus corazones no se vayan a llenar de glotonería, de embriaguez y de los afanes de este mundo, dice, y venga sobre ustedes de repente aquel día, sino que oren en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de estar en pie del Hijo del Hombre y así puedan escapar de todas las cosas que vendrán. Porque como en los días de Noé, Noé se pasó 100 años construyendo esa arca y en 100 años nadie le creyó. Lejos de creerle, pues lo consideraban que estaba loco, estaba demente, que era un exagerado. 100 años. Y como siempre había gente inteligente, gente sabia en aquel entonces también, igual que ahora. Sin embargo, cuando se trata de creer la palabra de Dios, la inteligencia de este mundo, el ser actual, una persona actualizada, no tiene nada que ver, porque el problema más que nada es espiritual. El problema que los seres humanos tenemos es espiritual y si no arreglamos la parte espiritual de nuestra vida, el Señor Jesús dijo que hay que nacer de nuevo, porque nuestro espíritu está muerto por el causa del pecado, no tiene ninguna comunión con Dios. Y lo prueba ser que una persona que solo se conforma a ser una persona religiosa, no quiere realmente saber nada de Dios, no quiere tener una relación con Dios porque está muerto. Y una persona que está muerta, pues no, es imposible que tenga una relación con un Dios vivo. Por eso el Señor Jesús dijo que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y también dijo que hay que entrar al reino de Dios para poder participar de todo lo que Dios ofrece, para que podamos tener una comunión como Dios manda, porque Dios es espíritu. Y todas las personas que se quieran acercar a Él o servirle, dijo el Señor Jesús también a la mujer samaritana, tiene que ser en espíritu y en verdad, no de acuerdo a nuestras ideas, no de acuerdo a nuestros sentimientos o emociones, de acuerdo a nuestras ciencias que tenemos aquí en este mundo, porque todo eso se queda corto para cuando tengamos una relación con Dios. Tiene que ser de acuerdo a lo que Dios ha establecido, porque de otra forma es imposible. Y por eso vemos que el mundo está como está, porque rechaza la palabra de Dios, con toda su inteligencia, con toda su supertecnología. Creen que ahí van a hallar la solución, pero vemos que no es así. Lo único que vemos es que el pecado y la maldad va aumentando. Así que es bueno que le demos la importancia de vida a la palabra de Dios. Y seguimos hablando de este tema que se llama el arrebatamiento. El apóstol San Pablo habló de este arrebatamiento en el primer libro de los Corintios, capítulo 15, en el verso 50, dijo: aquí les voy a revelar un misterio, algo que no se había mencionado antes, que nadie sabía. El apóstol San Pablo dice: no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Cuando se suene la trompeta final, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados por el poder de Dios. Y así estaremos con el Señor, nos encontraremos, dice, en las nubes. Todos los que hayan muerto para Dios en el Antiguo Testamento y hasta esta fecha, cuando acontezca este arrebatamiento, pues todos van a resucitar
y los que estén vivos y tengan ese Espíritu de Dios en ellos, que es el que les dé, el que nos da vida, pues nos va a transformar. Y dice que nos va, en el epístola a los Filipenses capítulo 3 y verso 20, hemos hablado de que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, dice, el cual va a transformar el cuerpo de nuestra humillación a un cuerpo semejante al suyo, dice, con el mismo poder con el que puede sujetar todas las demás cosas. Así que para nosotros todo esto no es ninguna sorpresa, no es nada del otro mundo, porque dice que con el mismo poder con el cual puede sujetar o hacer todas las demás cosas, así el Señor va a hacer este acontecimiento cuando cambie nuestro cuerpo de humillación, este cuerpo que fácilmente se enferma, se cansa, y que no puede estar a la altura para servirle a un Dios todopoderoso. Así que Él se va a encargar de eso, de la misma forma que hizo este mundo, de la misma forma que hace todas las cosas, y de la misma forma que sostiene este mundo. Dios, pues con ese mismo poder, nos va a transformar. Así que para todos los que somos cristianos y tenemos conocimiento de la palabra de Dios, y que hemos experimentado también el poder de Dios en más de alguna forma, pues para nosotros eso no es nuevo, porque estamos bastante, si estamos ahí, como digo, como acabo de decir, si hemos visto y experimentado el poder de Dios, lo cual en la iglesia cristiana donde se enseñe la palabra de Dios como debe de ser, tiene que ser así. De otra forma solamente es religión. La religión habla y se contradice al mismo tiempo. En este arrebatamiento podemos ver de que la vida del profeta Elías se asemeja mucho a la de un cristiano que está esperando este acontecimiento, porque dice en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, que cuando Dios quiso levantar a Elías, iba saliendo con el profeta Eliseo de Gilgal, y de ahí se movieron a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al río Jordán, y estamos estudiando lo mejor del río Jordán para ver qué es lo que pasa ahí, porque todo se relaciona. Pero también cuando leemos en ese segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, donde acontece esto, habla de hijos de profetas, que en aquel entonces, cuando iba a suceder esto, ellos lo sabían también, y le decían al profeta Eliseo, sabes que tu señor Elías va a ser quitado de delante de ti. En otras palabras, que Dios se lo va a llevar, ¿sabes eso? Y Eliseo decía, claro que lo sé, y no hablen del asunto. Y entonces 2 o 3 veces se lo repitieron. Cuando acontece que esto, que Dios se lleva al profeta Elías en un carro de fuego, vienen estos hijos de profetas, porque así dice la palabra de Dios, que son hijos de profetas. En otras palabras, era la generación que seguía después de Eliseo y de esos profetas de ese entonces, y conocían la palabra de Dios, conocían lo que Dios iba a hacer. Pero cuando Dios se lleva a Elías, van con Eliseo y le dicen así, mira, ¿por qué no permites que 50 hombres de aquí, valientes y fuertes, vayan y busquen a Elías? Porque tal vez lo levantó Dios, pero solo lo llevó al monte que está ahí arriba, o lo llevó a algún otro lugar. ¿Por qué no permites que vayan y lo busquen? Y él les decía, no, no vayan. Y ellos, sí, ¿por qué no? Permite que vayan y lo busquen. Porque Eliseo sabía que Elías ya no iba a regresar jamás. Pero ellos, al parecer, aunque son hijos de profetas, aunque es una generación que conoce la palabra de Dios y que saben lo que Dios va a hacer, en lo profundo de su corazón parece que realmente no lo creen verdaderamente lo que Dios va a hacer. Y si en la iglesia cristiana hoy en día, porque hoy en día estamos igual, hay mucha gente que conforme se llega a este acontecimiento, pues también hemos dicho que las tinieblas avanzan, el enemigo, el diablo va trabajando también en la vida de los seres humanos, y por eso el Señor Jesucristo dice que el amor de muchos iba a enfriar, porque la maldad iba a aumentar, porque el diablo está trabajando, sabe que le queda poco tiempo. Y cada día hay más incredulidad, a pesar de que hay más y mejor conocimiento de la palabra de Dios en la misma iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios o donde se enseñe. Mucha gente conoce lo de el arrebatamiento, conoce lo de esto que llamamos el rapto, y sin embargo mucha gente lo niega y muchos realmente no lo creen, al igual que en aquel entonces esos hijos de los profetas le dicen a Eliseo, vamos a buscarlo, porque a lo mejor Dios pues se lo levantó y solamente lo llevó al río Jordán de regreso o a una montaña. O sea que realmente no creían lo que iba a acontecer, aunque lo sabían. Sabían que, o de alguna forma pensaban que Dios estaba pues solamente haciendo alguna prueba o algo por el estilo, pero no.
Por eso Eliseo les dice, no vayan. O sea, ¿por qué no pueden ustedes creer de que Dios se lo llevó? Así que para nosotros pues no es ninguna sorpresa esto que la palabra de Dios dice, porque sabemos que Dios es fiel y verdadero. Si nos mantenemos viviendo en el Espíritu, para nosotros no es ninguna sorpresa esto que el Señor va a hacer. Sorpresa va a ser para los que se van a quedar atrás, especialmente aquellos que se llamen cristianos o que sabían de este acontecimiento y no se prepararon por el motivo que haya sido. Eso sí, pues se van a llevar una super sorpresa muy desagradable. Pero para nosotros todo esto realmente es normal si nos mantenemos viviendo en la voluntad de Dios por fe, cada día viviendo en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu de Dios, pues realmente no, para nosotros no es ninguna sorpresa, porque el Señor dijo que su venida va a ser como ladrón en la noche. Y el ladrón cuando va y roba un lugar o lo que sea, de noche lo hace normalmente cuando piensa que nadie lo espera. Nadie lo va a esperar porque es cuando cae de sorpresa. Así dice que su venida va a ser como ladrón en la noche, pero fíjese, el que está listo, el ladrón nunca lo va a sorprender, porque ya sabe que va a venir. Algún día va a venir ese ladrón. Por lo tanto, siempre se va a mantener en vela y el día que llegue, pues el que se va a sorprender es el ladrón. Porque va a decir, ¿cómo? Pues estos me estaban esperando. Significa de que sabían que iba a venir, aunque no sabían exactamente cuándo, pero sabían que iba a venir. El sorprendido es el ladrón. Por eso es que para nosotros realmente no debe de ser ninguna sorpresa. Y el Señor así lo puso como ejemplo porque es la mejor forma de entenderlo. Para todo el que está preparado y esté listo, pues no es ninguna sorpresa. Sorpresa va a ser para aquellos que se queden. Cuando vean que esto acontece, que la palabra de Dios es verdadera. Entonces, estamos en el río Jordán y la incredulidad aumenta también. Aquí en el río Jordán entonces podemos ver, y hemos hablado otras ocasiones de lo que pasa en el río Jordán, de cómo Lot extendió sus tiendas hacia las llanuras del Jordán, allá cuando primeramente se menciona en Génesis. Desafortunadamente para allá quedaba, donde él se movió estaba Sodoma y Gomorra, y dice que los hombres de ese lugar pues eran pecaminosos en gran extremo contra Dios, y Dios terminó juzgando esas ciudades. Dice, cuando vi que estaban llenos de soberbia, en el libro de Ezequiel capítulo 16, y cometieron actos abominables delante de mí, dice el Señor, me deshice de ellos. Y lo mismo va a ser, lo mismo hecho a través de toda la historia. Dios no hace acepción de personas, lo mismo hizo con el diluvio, lo mismo hizo con Nínive, lo mismo hizo con Babilonia, lo mismo hizo con Egipto cuando no querían dejar ir al pueblo de Israel. Lo mismo va a hacer hoy en día con todo el mundo entero. Todos los actos abominables y todas las palabras abominables que los hombres hablan en contra de Dios, pues un día van a tener que dar cuenta, nos guste o no. Así que hay que ponernos en paz con Dios. Dice que por la fe somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como tenemos paz con Dios. Solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo es que podemos tener paz con Dios. Y de ahí entonces marchar hacia adelante. Bueno, entonces aquí en el río Jordán avanzamos. Y lo más importante que sucede, creo yo, en el río Jordán es cuando aparece el Señor Jesucristo aquí en la tierra hace 2000 años. Y Juan el Bautista entonces empieza su ministerio bautizando. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista traía el espíritu de Elías. Seguimos la misma línea. Y Dios lo mandó a que predicara su palabra para limpiar o para preparar el camino del Señor Jesucristo cuando Él apareciera. Si leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que Juan el Bautista era solamente 6 meses mayor que el Señor Jesucristo en cuanto a edad física. Y Juan el Bautista iba por delante entonces para cuando el Señor Jesucristo apareciera, el pueblo de Israel estuviera preparado y lo recibiera. Entonces Él como señal usó el bautismo. Dijo que para que le fuera manifiesto a Israel, Él venía bautizando con agua. Y el pueblo tenía que arrepentirse, dice la palabra de Dios ahí en todos los evangelios. El evangelio de San Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de San Lucas y de Juan, dice de que los 4 hablan del bautismo, pero uno lo relata más que otro, unos dicen unos detalles que otro no menciona. Y dice que los escribas y fariseos, los saduceos, los soldados y otras personas venían a él a bautizarse. Y entonces, como los escribas y fariseos eran personas que
la crema de la religión de aquel entonces, pues ellos pensaban de que no tenían necesidad de que nadie hiciera por ellos o nadie les enseñara nada. Y menospreciaban a Juan entonces. En una ocasión el Señor les dijo, cuestionaban al Señor Jesús sobre algo y Él les dijo, pues si ustedes me contestan una pregunta, yo les contesto todas las que ustedes quieran. El bautismo de Juan era de Dios, era del cielo o de los hombres. Y ellos prefirieron no contestarle al Señor Jesucristo. Y entonces Él les dijo, pues yo tampoco les voy a contestar lo que ustedes quieren saber. ¿Por qué? Porque ellos sabían bien que el bautismo de Juan venía del cielo, que Dios se lo había ordenado. Sin embargo, ellos lo rechazaban porque así es la religión. Siempre hay soberbia, siempre hay altivez y todo eso que no los deja ver y no los deja. Acuérdense que la soberbia nos hace ciegos y nos hace sordos a la voz de Dios. Y menospreciaban a Juan el Bautista y Juan les dice, miren, ustedes piensan que todos ustedes solamente porque vienen a bautizarse ya está todo bien. Esto es solamente agua, agua como la que uno usa para tomar o para bañarse, para la higiene, para lo que sea. Lo que realmente cuenta es lo del corazón, el cambio que debe de haber en el corazón. Así que si ustedes no se arrepienten y dan frutos dignos de arrepentimiento, pues de nada les sirve, porque el árbol se conoce por sus frutos. Uno puede bautizarse el día de hoy, pero mañana, una semana, uno va a tener muchas oportunidades para demostrar qué fue lo que pasó con ese bautismo, si realmente había arrepentimiento en la persona, o si lo hizo nomás porque tenía presión o porque vio que otros lo hacían, como se hace muchas veces en las iglesias. Casi todas las religiones practican el bautismo, especialmente todas las que se dominan como cristianas. Pero eso qué importa, lo que importa es el cambio del corazón que debe haber en la persona, y por eso Juan les dijo, si ustedes no dan frutos de arrepentimiento, pues de nada les sirve, así que pues yo les aconsejo que se arrepientan, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces tenemos que tomar en cuenta, esto sucede en el Jordán, porque hoy en día es lo mismo. Hace 2000 años que sucedió esto en el Jordán, allá con Juan el Bautista, y es lo mismo. Toda esta gente, escribas y fariseos, por lo que podemos ver, pues realmente no se arrepintieron, porque siguieron dándole lata al Señor Jesucristo en su ministerio, cuestionándolo, rechazándolo, aun cuando veían el poder, aun cuando veían la sabiduría. En una ocasión el Señor Jesucristo les dijo, muchos hombres, reyes, quisieron oír lo que ustedes oyen y quisieron ver lo que ustedes ven, dice, pero no pudieron, dice. La reina del sur, la reina de Saba, cuando fue a ver a Salomón, dice, vino de muy lejos solamente para oír la sabiduría de Salomón y se admiró, dice, he aquí uno más que Salomón, uno más grande que Salomón, dice. Nínive, dice, a la predicación de Jonás se arrepintió. Un hombre que llegó predicando pues puro juicio. Si no se arrepienten en 40 días, Dios los va a aniquilar a todos. No era para nada una predicación elocuente. Sin embargo, se arrepintieron. El Señor les dice, y he aquí uno más grande que Jonás, hablando de sí mismo. O sea, ¿qué más querían? Ellos le tenían cierto respeto a los profetas del pasado. Pues la Biblia dice que el Señor es el fundamento de los apóstoles y profetas. Más grande que todos los que, incluso que Juan el Bautista. El Señor dijo que entre los que se habían levantado de mujer, de los hijos de mujer, no había un profeta más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, él era más grande que todos. Y lo rechazaron. Le dieron muchos problemas a los escribas y fariseos, lo cual indica de que no se arrepintieron. La mayoría de gente de aquel entonces, aunque vieron todo esto y oyeron todo esto de parte del Señor Jesucristo, imagínense cuántos siglos y siglos y siglos lo estuvieron esperando. Y por eso entonces Juan usa el bautismo, dice, para que les sea manifiesto a Israel, para anunciarles y decirles que el Cristo aquí está. Por eso cuando el Señor aparece allí en el río Jordán para ser bautizado, Juan le dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se los presentó. Lo estuvieron esperando por siglos y siglos y siglos, y cuando Él aparece la mayoría de gente lo rechaza, porque no se querían arrepentir, igual que hoy. A la gente hoy en día el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque vendrán días que no sufrirán la sana doctrina, sino que apartarán el oído de la verdad y se amontonarán maestros que andarán conforme a sus concupiscencias. El apóstol San Pablo entonces le dice a Timoteo de que apartarán el oído de la verdad en estos últimos días y entonces escucharán a doctrinas de demonios incluso.
Porque en los últimos días eso es lo que pasa también, al igual que en aquel entonces, mucha incredulidad. La diferencia está que ahora el Señor Jesucristo va a venir por todo el que esté preparado, porque gracias a Dios, que pues que no todos somos igual, porque gracias a Dios que nos dio libre albedrío para escoger. Aunque hay mucha gente incrédula hoy, al igual que antes, todo aquel que quiera creer, y creo que habemos muchos que creemos todavía y que estamos listos para lo que acontezca, para recibir al Señor Jesucristo. Así de que si usted es una de esas personas, pues esfuércese, crea en el Señor Jesucristo. Si usted es cristiano, hay que santificarnos cada día más, como dice en el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más, el que está limpio, límpiese más. Y también dice, y el que está sucio, pues si no piensa arrepentirse, pues ensúciese más, porque no queda otra. Automáticamente todo el que rechaza la verdad, todo el que rechaza la palabra de Dios, todo el que rechaza ser limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues el mundo lo va a ensuciar más. Es imposible que uno se mantenga limpio, es imposible que uno se justifique sin la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, sin la ayuda de Dios. Es imposible, por eso el mundo va de mal en peor. Cada día es más religioso, pero cada día está peor y más torcido, porque sin Dios es imposible. El Señor Jesucristo lo dijo también, ustedes en mí nada pueden hacer, nada bueno. Nada que los ayude a ser mejores personas, a que cambien desde el corazón. Como seres humanos podemos hacer cosas buenas, pero no arrepentirnos. El arrepentimiento y vivir para Dios solamente es cuando Dios nos da oportunidad, cuando nos habla, y que nosotros aprovechemos la oportunidad, como hizo el rey David, como lo hicieron otras personas. Y muchas que no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad, nunca jamás se arrepintieron. Por eso es cuando Dios nos habla, nos llama, tenemos que aprovechar ese llamado. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, hoy, no endurezcas tu corazón. Y hay que atender ese llamado. Entonces vamos a leer un poquito aquí en el libro de Lucas sobre el bautismo. En el capítulo 3 y verso 21 dice la palabra de Dios, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí viene el Señor Jesucristo y se bautiza en el río Jordán. Estamos hablando de lo que sucede en el río Jordán, porque después de que cruzan el río Jordán, Elías y Eliseo, dice que Dios manda ese carro de fuego para levantar a Elías. Entonces estamos viendo de que todo se alinea, todo va de acuerdo a la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es como un rompecabezas, solamente pues con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, hay que saber armarlo, porque una pieza con otra hasta que se forma, hasta que la palabra de Dios, escuche, la palabra de Dios, leer, conocer la palabra de Dios es como si estuviéramos leyendo a Dios mismo, como si lo estuviéramos viendo a su mismo rostro. Una pieza con otra van formando su rostro. Entonces, pero eso solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí entonces dice que Juan viene bautizando, bautiza al Señor Jesucristo, que por cierto en otro evangelio le dice Juan al Señor Jesucristo, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor Jesucristo le dice, deja así, dice, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Otras palabras, que cumplamos toda la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, es necesario que lo cumplamos. Cuando el Señor Jesucristo también iba a ser traicionado por Judas, dijo así, dijo, yo a la verdad voy a pasar por todo lo que está escrito de mí, tengo que pasar por todo lo que la palabra de Dios dice que tengo que pasar. Hablando de Judas dice, pero hay del que me entrega, dice, mejor fuera que nunca hubiera nacido. O sea que el Señor dice, todo lo que está escrito de mí tiene que suceder, y por eso le dice a Juan, no te preocupes, dice, porque es necesario que cumplamos toda justicia o toda la palabra que se tiene que cumplir. Y cuando es bautizado entonces el Señor Jesucristo, vea lo que sucede. Por primera vez, por lo menos aquí, como lo pinta aquí Juan el escritor, Lucas el escritor de este libro, y los otros evangelios también, se ve lo que mucha gente cuestiona y tiene problemas, que es la Trinidad. No pueden entender de que Dios es tres, que es uno, que bueno, hay temas y gente pues que incluso llegan a discutir y a pelearse por esto de que dice aquí que es tan, para mí se me hace bastante sencillo de entender,
Dice que cuando fue bautizado y orando, dice, el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Y del cielo, dice, viene una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí está bien sencillo la Trinidad. Es cierto que la palabra Trinidad no existe en la Biblia y mucha gente tiene problemas con eso. Pero eso no importa, lo que importa es que son tres aquí. El Padre, el Hijo, ahí está, y el Espíritu Santo. Son tres. No es es uno, pero no es el mismo, como muchos se confunden. Dios es uno, pero no es el mismo. Vea, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, allá en el libro de Éxodo, primer mandamiento dice así, oye Israel, Jehová el Señor, o el Señor como nos lo traduce normalmente en nuestras Biblias, dice, Jehová el Señor nuestro Dios uno es. Pero según los escritos de los hebreos, de los judíos, dice así, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestros dioses, uno es. No el Señor nuestro Dios, sino el Señor nuestros dioses, uno es. Mucha gente que tiene problemas con esto, es uno, pero no es el mismo, son tres diferentes personas. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos una raza caída y por más que sepamos, por más santificados que estemos, hay cosas que nos va a costar mucho trabajo entender o aceptar y no podemos adelantarnos hasta que seamos transformados de esto que acontezca esto que estamos hablando y entonces dice el apóstol San Pablo que entonces vamos a ver cómo debemos de ver, vamos a saber cómo debemos de saber y vamos a entender y aceptar todo aquello que nos cuesta trabajo. En este momento lo que estamos viendo aquí es que ahí está la Trinidad por primera vez. No podemos negarla porque ahí está, dice que el Padre le habló desde el cielo y le dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo dice ahí claramente que se manifestó en forma de paloma. Ahí está Dios. Es uno, pero no es el mismo. Es una unidad tan perfecta que a nosotros, como no somos nada de unidos los seres humanos, pues nos cuesta mucho trabajo entender eso. Si fuéramos más unidos, lo entenderíamos más fácil porque ese es el problema, que no somos unidos. Sea como sea, no somos unidos. Dios es una unidad tan perfecta que ellos salen de acuerdo en todo. No hay absolutamente ninguna discusión, nada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene un mismo propósito, un mismo sentir todo el tiempo. Y nosotros somos todo lo contrario y por eso nos cuesta trabajo entender esas cosas. O muchas otras también. Solamente cuando alcancemos esa unidad, vivamos por el Espíritu, es que podemos alcanzar a entender y aceptar las cosas de Dios. Por eso dice que el hombre natural es imposible que acepte las cosas de Dios. Solamente a través del Espíritu es que podemos llegar a aceptar y entender tal vez ciertas cosas, tal vez no todas, pero cuando seamos transformados entonces veremos todo como debe de ser y entenderemos y aceptaremos todo como debe de ser. Pero aquí por lo pronto dice, aquí está la Trinidad, en el bautismo del Señor Jesucristo es importantísimo esto, muy importante para nuestro tiempo especialmente. ¿Por qué? Porque en el libro de San Juan también escribió acerca del bautismo del Señor Jesucristo y también menciona la Trinidad. Pero el apóstol San Juan, él va más lejos todavía, porque él habla mucho de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la cual era negada en aquel entonces y hoy también. Y entonces él va y escribe las epístolas, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, y habla muchísimo de eso. Y una de las cosas que menciona, acuérdense que estamos hablando del arrebatamiento, y ahí está relacionado también la venida del anticristo. Y entonces Juan en sus epístolas, especialmente en la primera, menciona mucho de esta unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es del Dios Trino, pero también dice que aquel que niega esto es anticristo. Así que no nos salimos del tema para nada y tenemos que verlo. Por eso tenemos que estudiar lo más que se pueda para estar preparados, porque en estos últimos días quiero que sepa de que de aquí 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, el Señor Jesucristo no ha venido, esta apostasía, este enfriamiento va a crecer más. Mucha gente que ahorita no niega al Señor Jesucristo lo va a negar, porque no se mantienen perseverando en el Espíritu. Y el otro Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, es el Espíritu de verdad que el Señor Jesucristo dijo que iba a venir a guiarnos a verdad y a toda justicia. Cuando rechazamos ese Espíritu de verdad, ¿qué queda? Espíritu de mentira.
Por eso tenemos que esforzarnos. Y vamos a seguir estudiando esto entonces más a fondo, pero es importante que veamos que aquí está la Trinidad y que tenemos que creer que es un Dios, tres diferentes personas. Así que, si usted quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, si nunca lo ha hecho, hágalo en esta ocasión y empiece a vivir para Dios y a prepararse. Ahí dejamos esta oración para que usted la repita. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.